El día de hoy vamos a trabajar otro tema acerca de las medidas de tiempo como el día de ayer, pero en este caso me voy a centrar un poco en los siglos. Recuerden que un siglo son 100 años. Entonces, ¿cómo saber en qué siglo me encuentro? Les voy a poner dos ejemplos. Uno cuando me dicen el siglo y otro cuando me dicen el año. Entonces, empezamos aquí con el siglo I. ¿Por qué empezamos con el siglo I? Pues para que veamos que yo no puedo empezar a decir el siglo I a partir del año 100. Es decir, el siglo I inicia en el año 1 y termina en el año 100, porque son los primeros 100 años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a saber yo en qué siglo me encuentro? Si me dicen el siglo I de qué año a qué año abarca, abarcaría del año 1 al año 100. Ahora, el siglo XX, si yo multiplico 20 por 100 años, serían 2000. Ahí termina en el año 2000. Inicia atrás, inicia en el año 1901 y termina en el 2000. El siglo XII lo multiplico por 100, sería 1200. Termina en el 1200. Inicia 100 años atrás, en el 1101. 1101 inicia y termina en el 1200. El siglo V, multiplico 5 por 100, 500. Ahí termina. Inicia 99 años atrás, 100 años atrás, inicia en el 401 y termina en el 500. El siglo XVI, 16 por 100, 1600. Termina en el 1600. Inicia en el 1501 y termina en el 1600. Si se fijan entonces, cuando yo estoy hablando del siglo I, va a terminar en el año 100. A pesar de que un siglo sean 100 años, yo no puedo decir que el siglo I es del 100 en adelante, sino que ya cuando ajusté 100 años, ajusté un siglo. Ya cuando ajusté 20 paquetitos de 100, ajusté 20 siglos, o sea, 2000 años. ¿Cómo le voy a hacer aquí? Pues muy parecido. Pero cuando me dicen el año 1492, voy a dividirlo entre 100. Le quito estos dos lugares, le quito este y me queda 14. Pero recuerden que el siglo XIV termina en el 1400 y yo estoy más adelante del 1400. Entonces este sería el siglo XV. A 1836 le voy a quitar 2 porque el 100 tiene dos ceros y me va a quedar 18. Pero recuerden que el siglo XVIII termina en el 1800 y yo estoy más adelante del 1800, entonces este sería el siglo XIX. A este le voy a quitar estos dos lugares y me quedaría el 20. Si aquí fueran ceros, sería el siglo XX. Pero como me paso de ceros, entonces no es el siglo XX, es el siglo XXI. Le quito dos lugares porque el 100 tiene dos ceros y me queda el siglo II. Pero el 2 termina en el 200 y yo ya pasé del 200, entonces sería el siglo III. Y en el 900 le quito estos dos lugares y me queda el 9. En este caso, como estos son ceros, ahí sí es el siglo IX, pero al final ya, o sea, ese año, en el año 900, se termina el siglo IX y en el 901 ya sería el siglo X. Espero que con este sencillo ejemplo les haya quedado claro cómo saber en qué siglo me encuentro. Cuando me dicen el siglo, saber de qué año a qué año abarca y cuando me dicen el año, saber en qué siglo estoy. Es muy importante para que puedan contestar sus actividades en su libro de matemáticas. Nos escuchamos en la siguiente clase. Hasta luego.